Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de tips legales para ganar un recurso de revocación SAT, inconformidad IMSS o Infonavit. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos que nos acompañan. En primer lugar, una felicitación hoy a mis colegas contadores y a mis colegas abogados, pero hoy en especial es el Día del Contador y muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que el Día del Contador pues es un día de trabajo para todos y seguimos laborando todos los días. Hoy, amigos, en mi faceta de abogado vamos a platicar de un tema muy interesante que son algunas recomendaciones, algunos tips referentes a cómo llevar a cabo un recurso de revocación por parte de la autoridad fiscal, un juicio un recurso de inconformidad ante el IMSS o un recurso de inconformidad ante el Infonavit. Y también platicaremos un poco del recurso referente a comercio exterior. Son temas muy interesantes. Adelante, por favor. Bueno, como saben, nuestra plática se fundamenta en el artículo 89, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Nuestras opiniones pueden ser diversas a las de la autoridad, pero están apegadas a la normatividad. O sea, no hay ninguna discusión fuera de los procedimientos. Adelante. ¿Sale? Ok, entonces pueden descargar el material, ya saben, de nuestras páginas a través del chat. En este momento en el chat va a aparecer el material, lo pueden descargar sin ningún problema. Los que tengan algún tipo de situación que no puedan descargar, manden un mensajito a nuestras redes o a la asociación y con mucho gusto ahí les podremos proporcionar el material. Adelante, por favor. Bueno, los invitamos a formar parte de la comunidad de 100% fiscal y también de la Asociación de Empresarios. Aquí van a tener mucha información, mucha normatividad. El mundo fiscal está muy movido ahorita con los nuevos programas de fiscalización del SAT, con los nuevos programas tecnológicos y también hay muchísimas invitaciones por parte de la autoridad fiscal a los contribuyentes para que atiendan las auditorías profundas, para que atiendan las invitaciones que da la autoridad a través de correo electrónico. Y les quiero comentar, platicaremos de estas invitaciones si son susceptibles de combatir a través de un recurso de revocación. A final de cuentas es un acto de molestia, es un acto de molestia. Ya lo platicaremos en ese sentido. Les platicaremos de tesis, videos, ¿sí? Y quédate al final de la plática, vamos a obsequiar algunas horas de asesoría gratuita en el que les damos a nuestros amigos de la asociación o externos que hoy nos acompañan. Adelante, por favor. Hoy me acompaña el licenciado Arturo Manuel Cruz Cornejo, que ha llevado a cabo con nosotros durante muchos años muchos recursos de revocación, y también la licenciada Estefanía Andrea Rivas Delgado, también que llevamos muchos recursos de revocación. Ahorita tenemos muchos muy interesantes, derivados del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Y les daremos las ventajas de utilizar un recurso o no utilizar un recurso. Para los amigos que nos acompañan, más que una plática para abogados, que es jurídica eminentemente, buscaremos un lenguaje muy sencillo para los acompañantes que no sean parte del mundo jurídico. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuál es nuestro principal tema? Hoy vamos a hablar de tips legales para ganar un recurso de revocación SAT, inconformidad IMSS o Infonavit. ¿Y por qué hablamos de algunos tips? Porque hablamos de algunas recomendaciones que son producto de nuestra práctica de todos los días y recomendaciones que también han obtenido otros compañeros de otros despachos con los cuales participamos y llevamos a cabo este tipo de defensa. Adelante, por favor. Ahora, vamos a ver contra qué actos ilegales de la autoridad fiscal procede el recurso de revocación, cómo promoverlo, y vamos a platicar de algún ejemplo práctico. Sí, adelante, por favor. En primer lugar, amigos, vamos a empezar ubicando el marco jurídico, el marco legal y el marco práctico de un recurso de revocación. ¿Qué es un recurso de revocación? Un recurso de revocación, ya Arturo será más específico en el tema, pero un recurso, precisamente la palabra recurso significa reorientar. Y reorientar lo vamos a hacer, el recurso lo vamos a promover ante la misma autoridad que promovió, ejecutó o determinó un acto administrativo. Y aquí empezamos con una situación muy interesante.
lo vamos a hacer con la misma autoridad que ejecutó la acción. Ese recursar significa buscar que la situación regrese al lugar en que se encontraba o reorientarlo con los elementos que tenemos para que ello se lleve a cabo. Y revocar quiere decir, pues bueno, busquemos que ese acto no tenga los efectos que buscábamos. Y ese recurso de revocación, si bien hay el mito mucho de que todos los recursos de revocación se pierden a la autoridad, la estadística es diferente, ¿no? Efectivamente, algunos tienen ese objetivo de no lograr el fin que buscamos, pero tiene muchísimas ventajas el recurso de revocación, sobre todo cuando nos encontremos en situaciones de un embargo, cuando nos encontremos en una situación de que vamos a llevar el crédito fiscal a otra instancia como nuestros tribunales, o simple y sencillamente quiero desbloquear una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, les daremos muchos tips sobre eso y les daremos muchas recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué nos pasa ya en el recurso por ejemplo, si estamos en un mismo domicilio 4 o 5 contribuyentes y todos tienen el número 125, ¿no? Y en la constante situación fiscal todos dicen 125 y la autoridad llega y embarga todo, ¿no? ¿Qué pasa en esas situaciones? Bueno, también vamos a platicar, amigos, de cuándo procede un recurso de revocación, para qué nos sirve el recurso de revocación. Sobre todo, acuérdense que nosotros en la parte técnica, más que hacer una parte eminentemente teórica, hacemos una parte práctica por la experiencia y les compartimos nuestra experiencia en la materia. Vamos a platicar cuándo procede ese recurso, cuándo tenemos que promoverlo y también señalar cuándo se presenta. Los tiempos son diferentes para un recurso ante el SAT, o son diferentes a un recurso en el IMSS, o un recurso en Infonavit, o un recurso en materia de comercio exterior. ¿Sí? Vamos a diferenciar, amigos, cómo se diferencia cada uno de este tipo de recursos que ya señalamos, ¿sí? ¿Qué requisitos deben de cumplir esos recursos? Y vamos a ver un ejemplo práctico, porque el recurso de revocación, si bien lo promovemos los abogados, también es una práctica muy común por parte de nuestros amigos contadores o incluso de otras materias que llevan a la práctica esta presentación de recursos, porque técnicamente está diseñado para hacer algo muy sencillo. No tiene elementos profundamente técnicos, pero sí tenemos que tener cuidado en que ese lenguaje tengamos la comprensión del concepto para que cuando lo presentemos no tengamos problemas. Por eso les queremos platicar de esto, amigos. Vamos a platicar de esto, de los plazos para interponerlo, y ya platicamos de cuándo se deben de presentar y qué pruebas debemos de prestar. Es determinante las pruebas. Vamos a platicar porque llega el contribuyente, llega el cliente y me dice, mira, aquí está el recurso, pero pues no tienen pruebas. Pero, ¿cómo podemos obtener pruebas? Les vamos a platicar. No tengo las pruebas, pero fíjate que sí me levantó el acta, o tengo la prueba, la tiene el notario, la tiene esta institución. Les vamos a decir cómo obtener esas pruebas. Y también les vamos a enseñar y les vamos a platicar cómo podemos generar pruebas que no tenemos. ¿Qué pruebas no tenemos? Eso no quiere decir que vayan a falsificar pruebas, sino que tienen otros elementos que son elementos de prueba. Por ejemplo, una pericial contable, una pericial de actividad, que la va a tomar un especialista en la materia y nos va a decir cómo armar esos elementos para demostrarle a la autoridad nuestra pretensión. ¿Sí? También vamos a platicar entonces, amigos, de aquí, acuérdense, aquí el tema que vamos a buscar que la autoridad revoque, el elemento que revoque va a estar formulado por un concepto. Ese concepto en materia de recursos le llamamos agravio, ¿sí? A diferencia como lo vamos a llamar en el juicio nulidad o como lo vamos a llamar en el amparo. Aquí el concepto que vamos a decir, violación al artículo tal, en razón de que me congelaban las cuentas bancarias, ese agravio va a contener elementos sustantivos sobre qué busco, pero también va a estar fundamentado y motivado, y también voy a buscar ahí mismo mi pretensión. Parece, es un parrafito, a veces son 2 renglones, a veces son 4 renglones, y esos renglones nos van a dar elementos sustanciales para que podamos demostrarle a la autoridad qué pretendemos. ¿Sí? Vamos a platicarles, amigos, qué tipo de resultado vamos a tener en el recurso,
si voy a tener una revocación del asunto, voy a tener un reinicio de la facultad de autoridad, o me va a devolver el asunto a la situación que yo buscaba. También vamos a platicar sobre hay otro recurso, que también hay un recurso de fondo, ¿sí? O sea, yo puedo hacer un recurso por todos los elementos generales de la determinación de crédito o del acto administrativo, y también puede haber un recurso que exclusivamente va al fondo del asunto. No, ahí no voy a pelear la notificación, ni voy a pelear la personalidad, y si no voy a pelear directamente. Este cálculo está mal hecho por esta situación, y entonces ahí voy a analizar las ventajas de tener un recurso de revocación, digamos, normal, contra un recurso de revocación de fondo. A veces el recurso de revocación de fondo se lo recomendamos a los clientes para obtener en la velocidad más rápida, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener un resultado en menos tiempo, en un menor tiempo? ¿Sí? También vamos a platicar, amigos, cómo funciona el recurso de revocación en las páginas electrónicas de la autoridad. Si todavía puedo presentarlo en ventanilla o necesariamente debe ser en el sistema electrónico. Bueno, pues vamos a avanzar, amigos. Espero que el contexto en el que estamos presentando nuestra plática y nuestra plática en recurso de revocación les pueda ser de utilidad. Adelante, por favor, Dulce. ¿Sí? Bueno, voy a invitar a la licenciada Estefanía Andrea Rivas para que platiquemos en términos generales, Estefanía, ¿qué es el recurso de revocación? Que digas a nuestros amigos en la parte práctica para qué nos sirve este recurso de revocación. Bienvenida, Estefanía. Sí, hola, licenciado, hola, 100% fiscal. Bueno, les vamos a explicar un poco sobre qué es el recurso de revocación y algunos, otros medios que serían también de defensa de algunos otros recursos y pues los plazos como lo comenta el licenciado. Ahora bien, bueno, ¿qué es el recurso de revocación? Y bueno, el recurso de revocación es un control interno de legalidad de defensa que pueden interponer pues los contribuyentes ante la autoridad fiscal que emita alguna determinante de crédito o contra algunos actos dictados por esta misma autoridad fiscal que estén en perjuicio de los contribuyentes. Los contribuyentes podrán fundar en estos recursos de revocación o en estos otros medios de defensa que también se llaman recursos, pues agravios. Y la autoridad podrá revocar, modificar para mantener la legalidad de estos actos o en su caso, bueno, confirmar la resolución o en este caso algún crédito fiscal o algún acto algún acto que esta misma emita. El fin de este recurso de revocación es que permita que la autoridad que emitan estas determinantes, esos créditos fiscales o esas resoluciones, es pues que revisen los actos los actos que los contribuyentes están metiendo como agravios y pues emitan alguna resolución favorable al contribuyente en esta instancia. Ahora bien, cabe aclarar que este medio de defensa es optativo y se puede interponer antes de acudir al juicio de nulidad ante el tribunal fiscal. Bien, la que sigue, por favor. La otra, por favor. Ahora bien, bueno, este recurso de revocación, hay recursos administrativos en materia fiscal. Los principales a recursos administrativos, serían 3, que es el recurso de revocación, que se establece en el Código Fiscal de la Federación. El recurso de inconformidad, que se interpone ante el Instituto Mexicano de Seguro Social y ante el Infonavit. De igual manera, como lo señaló el licenciado, existe el recurso de revocación, que está contemplado en la ley del comercio exterior. Sí, esa está bien, gracias. Ahora bien, sí, está bien esa, gracias. Este recurso ahora hablaremos un poquito sobre el recurso de revocación. Vamos a ir hablando un poco de cada uno. El recurso de revocación, que como señalé está en el Código Fiscal de la Federación, es un medio de defensa y ese se interpone contratos administrativos a contratos administrativos o resoluciones dictadas en materia fiscal por el Servicio de Administración Tributaria. El mismo se encuentra en el artículo 16,
del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, ¿contra qué procede este recurso de revocación? Bueno, este recurso de revocación procederá contra resoluciones definitivas que dictadas por la autoridad fiscal federal que determinen contribuciones, nieguen devoluciones o cualquier otra resolución de carácter definitivo que cause agravio a los contribuyentes. De igual manera, este recurso procederá contra actos de autoridad fiscales que exijan el pago de créditos fiscales, así como actos de autoridades que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, que más adelante lo comentaremos. De igual manera, que determinen multas derivadas de algún incumplimiento de obligaciones fiscales. Ahora bien, este recurso de revocación se va a interponer deberá interponerse dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación. La que sigue, por favor. Ok, la otra, por favor. Ok, aquí. Está bien aquí, gracias. Ok. No, la anterior, perdón, es que se adelantó otra. Esa está bien. Ok, ahora bien, bueno, el escrito del recurso de revocación deberá presentarse ante el buzón tributario, por lo que aquí también debemos de tomar en cuenta que todos los contribuyentes que quieran interponer este medio de defensa deben de contar con su firma vigente, ya que hemos tenido casos en el despacho que no hemos contado con la firma vigente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en ese momento ya no vamos a poder interponer este medio de defensa administrativo, sino irnos directamente al juicio de nulidad. Entonces, pues en este caso, como lo van a comentar más adelante, pues podremos perder algunas ventajas que tenemos en el recurso de revocación. Ahora, ¿quién quién es competente para resolvernos este recurso de revocación? Bueno, es la autoridad que emitió o ejecutó el acto. La que sigue, por favor. Ahora bien, ahora vamos a explicar un poco sobre el recurso de inconformidad, que es el recurso que se interpone ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Infonavit. Este se encuentra establecido en la Ley del Seguro Social o también es regulado por el Reglamento del Recurso de Inconformidad. Este medio de defensa administrativo se puede interponer contra actos que emitan los órganos del instituto y lo pueden presentar tanto los patrones, los asegurados o sus beneficiarios. Bien. Gracias. Bien, bueno, ahora bien, ¿contra qué se puede interponer este recurso de inconformidad en específico? Bueno, contra actos definitivos del IMSS, pero ¿por qué? Bueno, se pueden impugnar las cédulas de liquidación de cuotas patronales, se pueden impugnar las capitales constitutivos, los recargos, actualizaciones, algunas multas, bueno, más bien las multas y alguna resolución negativa de alguna devolución que se haya solicitado. La que sigue, por favor. Ok, gracias. Ahora bien, ¿cuál es el plazo para interponer este recurso de inconformidad? Bueno, este recurso de inconformidad se puede interponer durante los 15 días hábiles siguientes al que haya surtido efecto la notificación. Este debe de ser presentado ante el Consejo Consultivo Delegacional, que sea la autoridad encargada de resolver dicho recurso. Este se presentará ante la sede delegacional o la subdelegacional que corresponda a la autoridad que emitió este mismo acto. La que sigue, por favor. Eso está bien, gracias. Bien, ahora, el recurso de inconformidad ante el instituto, ante el Infonavit. Bueno, este medio de defensa de igual manera lo van a poder imponer, bueno, las empresas, los trabajadores o sus beneficiarios. ¿Contra qué acto se va a poder interponer este recurso? Bueno, contra cualquier acto que lesione los derechos que emita el Infonavit, así como las inscripciones, los derechos de crédito, las cuantías y las aportaciones y los descuentos. Y todo esto va a ser regulado, aparte de la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, también va a ser
el reglamento de la Comisión de Inconformidades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Todo eso se va a establecer ahí. Ahora bien, ¿cuál es la procedencia de este recurso de inconformidad ante el IMSS, ante el Infonavit, perdón? Bueno, este recurso procede contra las resoluciones individualizadas del instituto y lo pueden impugnar, como ya les señalamos, los trabajadores, sus beneficiarios o los patrones que estimen lesivas sus derechos. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ya lo dije. Ok. Está bien. Está bien, eso está bien. Ok, gracias. Bueno, ahora, ¿cuál es el plazo para interponer este medio de defensa? Bueno, aquí, como lo comentó el licenciado, tenemos dos términos. En primer caso, bueno, se va a interponer recurso de inconformidad dentro de... perdón, este es el que se interpone también. Exterior. Exactamente, sí. Este es el que se interpone de igual manera dentro de los 30 días hábiles después de que se tiene algún acto en contra de lo que son los trabajadores, los consabientes o los beneficiarios. Y dentro de los 15 días de los patrones. Y este caso de igual será cuando surte efecto la notificación de cualquiera uno de los actos. La que sigue, por favor. Y eso es todo, licenciado. En resumen, de los recursos administrativos en materia fiscal. Sí, ahorita acabamos de ver, amigos que nos acompañan, los tipos de recursos que tenemos, la procedencia de los recursos, ¿sí? Y contra qué actos podemos interponer el recurso. Como ven, es un mundo de posibilidades, pero algo que señalaba perfectamente Estefanía, ¿qué ventajas tiene como primer tip de llevar a cabo un recurso de revocación o no? Normalmente, la primera ventaja que tenemos al presentar un recurso de revocación es para aportar pruebas durante el acto administrativo que llevó a cabo la autoridad y no las aportamos. Por ejemplo, llevamos una auditoría y durante la visita de la autoridad en materia del SAT o en materia del IMSS o en materia de Infonavit o en materia de comercio y no pudimos aportar pruebas, en este momento podemos aportar pruebas en el recurso por una simple y sencilla razón, porque lo llevamos a cabo contra la misma autoridad. Llevamos a la autoridad y entonces le podemos aportar pruebas. Por eso es lo que llamamos litis abierta, ¿no? O sea, que ya no puedo aportar pruebas a partir de 2014 fuera de ese plazo. Entonces, ¿qué pasa? Llevo una ventaja de que puedo aportar pruebas adicionales, ¿no, Estefanía? Un segundo tips es que durante el recurso, y ya lo platicará Arturo, no estoy obligado a garantizar el crédito fiscal si se trata de un crédito fiscal, ¿no? Porque también, como ya señaló Estefanía, tenemos recursos que no necesariamente es un resultado de una resolución determinante, ¿no? Sino que la autoridad llegó y embargó, o la autoridad llegó y me canceló los sellos digitales, o la autoridad hizo una restricción de algunos de mis derechos. Entonces, hoy en este esquema, amarrando la plática de Estefanía con la de Arturo, tú platícanos, Arturo, y bienvenido, Arturo. El recurso, como lo decía hace unos minutos Estefanía, es optativo, ¿sí? Es optativo para su presentación antes de irnos al juicio de nulidad, pero normalmente en una estrategia jurídica, si mi cliente no tiene para garantizar, si mi cliente no tiene todas las pruebas, pues lo que buscamos es irnos al recurso para ganar ventajas. Pero además, Arturo, ¿por qué es optativo y qué elección debemos elegir? ¿Me voy directo al juicio o me quedo en el recurso? Adelante, Arturo, y bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Bien, pues vamos a platicar acerca de lo que es el recurso de revocación en materia fiscal. Para empezar, vamos a la que sigue, por favor, Dul. Para empezar, como ya lo comentó la licenciada Estefanía, es un medio de defensa en contra de los actos o resoluciones de las autoridades fiscales. Bien, el recurso de revocación es optativo, ya que el Código Fiscal nos da esa opción de que podemos irnos directamente al recurso de revocación o ante el juicio, en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Como bien lo platica el licenciado y la licenciada Estefanía, este medio de defensa tiene muchas aristas, ya que al tener una determinante de crédito por parte de cualquier autoridad fiscal, tenemos que analizar justamente el medio de defensa más idóneo, ya que, como bien lo comenta el licenciado, en el Tribunal Fiscal tenemos la obligación de garantizar desde el primer momento en el que nosotros ingresamos en el escrito inicial de demanda. La ventaja que tiene este recurso de revocación es que no tenemos la obligación de garantizar hasta en tanto no tengamos una resolución definitiva por parte en este caso de la jurídica o de la unidad que nos conteste el recurso de revocación. Y pues bueno, aquí la ventaja es que ambos se presentan durante el plazo de 30 días, licenciado y escuchantes, pero la ventaja es que, pues, por eso la ley nos da la vía de que yo puedo irme al recurso sin necesidad de garantizar. Tengo la oportunidad incluso, licenciado, de al momento de haber ingresado el recurso de revocación, tengo 15 días posteriores para anunciar pruebas que puedo ofrecer con posterioridad al haberlas anunciado, otros 15 días adicionales. Por aquello de que me faltó recabar una documental, por aquello de que necesito preparar una pericial, por cualquier situación, el recurso de revocación nos da la ventaja de que yo lo presento en el plazo de 30 días, contra actos y resoluciones definitivas de autoridades fiscales. Tengo 15 días adicionales para anunciar pruebas y otros 15 días, licenciado, para poder desahogarlas. Por lo cual este medio de defensa es un poco más ágil y un poco más beneficioso para el contribuyente, toda vez que pues, el Código Fiscal establece que es optativo. Y dentro de las opciones que nos da, pues nos da la ventaja de no garantizar, licenciado, y también de que pues podamos anunciar pruebas distintas a las supervenientes incluso. La que sigue, por favor. Bien, pues como ya lo hemos mencionado en esta plática, es optativo. El contribuyente va a decidir si quiere irse directamente al Tribunal Fiscal o ante la propia autoridad. La que sigue, por favor, tú. Ya que, bueno, como bien lo comenta mi compañera, vamos a actuar contra resoluciones definitivas que establezcan autoridades fiscales. Ahora bien, les voy a platicar acerca de cuándo procede un recurso de revocación, cuándo es improcedente o cuándo la autoridad va a determinar sobreseer este recurso. Muy bien. Como lo comentó bien mi compañera Estefanía, va a proceder contra resoluciones definitivas que determinen autoridades fiscales en respecto al cobro de contribuciones, sus accesorios y aprovechamientos, cuando nos niegue la devolución de cantidades que procedan a favor del contribuyente o cuando dicten autoridades aduaneras. También contra actos de autoridad fiscal, en este caso federal, que exijan el pago de créditos fiscales y estos pues se hayan extinguido o el monto no corresponda al que nos está cobrando la autoridad, licenciado. También cuando se dicten en un procedimiento administrativo de ejecución y este procedimiento administrativo no está ajustado a la ley, el cálculo no corresponde al impuesto que yo determina la autoridad o incluso pues incluso prescribió el derecho de que la autoridad me pudiera ejercer un procedimiento administrativo de ejecución. O cuando afecten intereses jurídicos de personas terceras al contribuyente que es molestado por la autoridad. La que sigue, por favor, Dul. Bien, ahora, ¿cuándo va a determinar la autoridad que es improcedente un recurso de revocación? Pues cuando no afecten los intereses jurídicos del promovente, cuando las resoluciones dictadas en el recurso administrativo sean en cumplimiento a una sentencia ya del Tribunal Fiscal, cuando este acto o resolución que quiero recurrir ya está promoviéndose un juicio de nulidad ante el propio tribunal, o cuando en su caso pues el contribuyente lo haya consentido. Esto es, que nunca haya promovido algún medio de defensa en contra del acto o resolución, licenciado. Y también, bueno, la autoridad va a decidir que es improcedente cuando sea conexo a otro acto o a otra resolución que tenga un medio de defensa y que esté pendiente de resolverse. Y cuando el acto o la resolución que estamos recurriendo, pues haya sido revocada por la propia autoridad. La que sigue, por favor, Dul. Muy bien. Ahora, ¿qué es la figura del sobreseimiento? Rápidamente, la figura del sobreseimiento es aquella figura que va a determinar la autoridad de no entrar al fondo del asunto por alguna cuestión que, pues, le da o permite ver que no es viable o que ya no necesita estudiar el recurso de revocación. Esto es una terminación anticipada sin que tenga que haber un estudio de fondo, por lo cual es improcedente cuando se desiste el propio contribuyente, cuando durante el proceso del recurso aparezcan pruebas o situaciones de hecho que tengan por claro que el acto no existe o que ya cesó sus efectos,
o incluso pues que ya quedó revocado por la propia autoridad. La que sigue, por favor, Dul. Muy bien, Arturo. Bien, ahora vamos a ver qué es el recurso de revocación en contra del PAN. De este les va a platicar mi compañera Estefanía. Sí, Arturo, quisiera ahí que platicáramos ahí con nuestra amiga Elvia. Hola, Elvia, bienvenida, Elvia. Fíjate, Elvia, que nosotros en nuestra práctica hemos presentado muchísimos tipos de periciales y en el mundo jurídico llamamos peritajes. Fíjate que, por ejemplo, en materia de recurso de revocación, los más comunes que hemos presentado en materia contable, por ejemplo, es que la autoridad en la determinación del crédito te señala que no se encontraban registrados en contabilidad los ingresos que había manifestado el contribuyente o las deducciones no cumplían los requisitos que marcaba la norma de acuerdo al 27 al 29 de código de la ley sobre la renta, o por ejemplo otro de los más comunes es que la autoridad le presenta los contratos y la autoridad te cuestiona las firmas. Te dice la autoridad, es que estas firmas no son del contribuyente, ¿no? O la persona que le prestó el servicio no firmó este contrato. Y, por ejemplo, llevas ahí una prueba de grafoscopía, llevas una prueba llevan a la persona o la persona que promovió el acto. Ahorita de que lo hacemos ya electrónico, pues es menos complicado, pero la autoridad te cuestiona ese tipo de periciales. Otra pericial que ha sido muy común que la autoridad nos ha cuestionado es, por ejemplo, en 69B, que la autoridad nos dice, es que no puedes, el contribuyente que te prestó el servicio como proveedor o como cliente no existe como tal, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí tenemos un elemento bien interesante, ¿no? Tú ya lo platicamos más adelante, por ejemplo, a diferencia de que los demás actos de procedimiento ya en juicio, nulidad o amparo, sí existe como tal la confesional, que una persona va y vengo a declarar que Juanito sí me prestó el servicio. En materia de juicio, en materia de recursos, no existe la declaratoria, ¿no? O la confesional. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues buscamos una pericial que sustente los elementos que queremos demostrarle a la autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una violación a código civil, porque pues, es supletorio el código. Pero la autoridad nos dice, sí, sabes que nada más que yo todavía en este momento, que todavía soy la autoridad que está haciendo la revisión, yo no te puedo aceptar en este momento un elemento externo a los que tú tienes, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, esos son algunos ejemplos, Elvia, que tenemos en la práctica. Hay muchísimos ejemplos. Te puedo platicar muchísimos, por ejemplo, adicional, otro que es muy común que la autoridad nos cuestiona, es sobre la validez de algún cálculo. Dice la autoridad, es que ella hace su cálculo, nosotros le presentamos nuevamente el cálculo, y la autoridad nos dice, no es procedente, pero oye, es que este cálculo lo hice porque yo traía arrastrando una pérdida fiscal y la apliqué en la declaración del ejercicio, no la podía presentar en el pago provisional, o algo que también nos hemos presentado periciales, por ejemplo, en una pericial, por ejemplo, que es hermosísima esa, ¿no? Las de notas de crédito, ¿no? Nosotros le decimos a la autoridad, fíjate, tengo una nota de crédito, y la nota de crédito, acuérdense que la nota de crédito es un elemento que sustituye a un pago que no realizamos o no recibimos. Entonces la aplicamos hasta la declaración del ejercicio. La autoridad me dice, es que yo no encontré esa deducción o ese acreditamiento durante los pagos provisionales. Pues sí, pues por lógica no lo vas a encontrar porque la norma dice que la voy a aplicar hasta la declaración anual. La autoridad insiste y entonces tenemos que irnos a una pericial. Yo creo que en algunos ejemplos, espero que hayan sido de ayuda, Elvia, y con mucho gusto podemos seguir comentándote sobre esta información. Adelante, Estefanía. Ahora, Estefanía, este es el tema de los más interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando la autoridad llega y me ejecuta un procedimiento administrativo de ejecución y me embarga la negociación, o me embarga las cuentas bancarias de la empresa, o embarga a un tercero que estaba en el mismo domicilio en que yo me encontraba, ¿no? O la autoridad lleva a cabo estos procedimientos administrativos de ejecución
violando los procedimientos que marca la norma, ¿no, Estefanía? A ver, Estefanía, platícales a nuestros amigos en nuestra parte práctica, ¿qué vemos en esos procedimientos administrativos de ejecución? Sí, claro, licenciado. Hola de nuevo. En la que sigue, Dul, por favor. Bueno, como lo menciona el licenciado, en el procedimiento administrativo de ejecución han ocurrido muchas cuestiones. Una, que embargan bienes que no son propiedad del contribuyente que debía ser embargado. Otra cuestión, que por confusión de domicilio embargan algunos bienes de algún contribuyente que se encuentra dentro de ese domicilio. Otra cuestión, bueno, que nos embargan cuentas bancarias que no deberían ser embargadas porque son embargables. Otra cuestión, y que nos ha ocurrido mucho, es que, bueno, embargan bienes muebles, inmuebles, maquinaria, que pues no siquiera la llevan registrada, ni siquiera llevan localizada qué es lo que van a embargar, y en ese momento ellos están dispuestos a embargar. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que llevan a hacer violaciones a este procedimiento administrativo de ejecución, más conocido como el PAEF. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando llega a ocurrir una cuestión como este tipo? Bueno, también se pueden meter recursos de revocación en contra de estos actos. Entonces, bueno, ¿por qué se van a poder interponer? Pues, ¿por qué? Porque este procedimiento la autoridad no lo está haciendo conforme a la ley o no lo puede ajustar a la ley. ¿Y cuándo va a ocurrir? Bueno, cuando esos realicen violaciones en este mismo acto sobre cuestiones como lo comenté, sobre el dinero en efectivo que ellos quieran embargar o quieran bloquear, sobre depósitos en cuentas bancarias abiertas en instituciones de crédito, de igual manera sobre bienes que son legalmente inembargables o sobre actos de imposible reparación en la materia. Y como les comentaba, un ejemplo de estos es que la autoridad en momentos se brincan las partes del procedimiento y el momento de realizar este procedimiento o llegar al embargo, bueno, la autoridad el momento cuando llega a los domicilios, lo que más quiere hacer pues, es embargar bienes, ¿no? Bienes que es la maquinaria, bienes muebles, bienes inmuebles. Entonces, ¿qué hace? Pues ellos deberían de llevar alguna referencia o la lista de los bienes que van a embargar. Sin embargo, no lo llevan. Simplemente le piden al mismo contribuyente casi que le elija qué es lo que le van a embargar. Y bueno, ahí están fuera del procedimiento. ¿Cuánto tiempo se tiene para poder interponer este recurso en contra de este procedimiento? Bueno, pues tenemos de igual manera los 30 días y igual se computarán en el momento que la autoridad realice la notificación de este procedimiento. Ahora bien, la que sigue, Dul, por favor. No, la anterior. Esa está bien. No, la otra, por favor. Esa. Ok, ahora bien, bueno, ¿cómo se van a poder realizar estos procedimientos o cuándo vamos a hacer cuándo se va a hacer la diligencia de embargo y de remate? Bueno, todo este tipo de cuestiones van a poder ser exigibles y se van a poder llevar a cabo por medio de son tributario, por los estrados o por edictos. Y como ya lo mencioné, bueno, van a ser por los bienes que sean por depósitos bancarios, por acciones, por créditos, por bienes inmuebles y bienes intangibles. Ahora, antes de todo este tipo de cuestiones, la autoridad previamente, bueno, deberá de emitir una declaratoria de embargo, que es en ocasiones cuando ellos se saltan procedimientos. Entonces va a ser cuando nosotros vamos a poder meter los recursos de revocación. ¿Ok? Bueno, ahora, en esta parte les podemos también señalar algunas tesis, más adelante en las que sigue, por favor, algunas tesis que hemos podido utilizar en el momento de estas cuestiones del procedimiento administrativo de ejecución, que es cuando, bueno, surten las convocatorias de remate y cuando la autoridad, pues bueno, no se acata al procedimiento. Y bueno, Lick, no sé si tenga algún comentario. Sí, es muy importante, Estefanía, para nuestros amigos que nos acompañan. Normalmente cuando tenemos un procedimiento administrativo de ejecución, la autoridad comete muchas violaciones al procedimiento. Y aquí a nuestros amigos que son abogados y a los que no son abogados nos van a comprender que en el procedimiento administrativo de ejecución o en el recurso de revocación o recurso de enfermedad, estamos peleando todavía aspectos eminentemente de legalidad.
de lo que la norma señala, de lo que la ley señala, de lo que el reglamento señala. Ya aspectos de materia constitucional, ya las podemos pelear si quieren también aquí, pero van a tener su efecto sobre todo en materia de amparo o en materia de juicio de nulidad, ¿no, Estefanía? Entonces, aquí tenemos un asunto que les vamos a predicar algunos ejemplos prácticos, ¿no? Por ejemplo, ha llegado el cliente y me dice, oye, ¿sabes que me embargaron las cuentas bancarias, ¿no? Ok, pero ¿por qué hicieron la prelación de cuentas bancarias? Porque la norma señala que primero la autoridad va a ejecutar sobre actos que sean de fácil realización, ¿no? Pero el contribuyente les ofreció la negociación, o el contribuyente les ofreció maquinaria, pero no, la autoridad no siguió la prelación. Entonces, si nos vamos al recurso, ahí podemos tener que estar muy atentos, amigos, en la redacción del ejecutor, porque muchas veces nuestros compañeros no leen la redacción de la ejecución y entonces ahí vemos si faltaron elementos de fundamentación y motivación. O sea, el fundamento de por qué estoy haciendo este acto y el motivo de por qué lo estoy haciendo este acto. Si somos muy hábiles en esta parte, podemos obtener un beneficio muy, muy favorable para nuestro cliente. Otra situación que yo les recomiendo, los que se encuentren en algún procedimiento o tengan clientes con esta naturaleza, si ya tenemos claro que van a embargar la negociación o van a llevar un procedimiento de este tipo, pues que recomiéndele al cliente que tenga todas las CFDIs o facturas que amparen la propiedad de esos bienes o amparen la posesión del inmueble. Por ejemplo, yo tengo que decir al ejecutor, ¿sabes qué? Este bien no es mío, este edificio no es mío, este lo rento. Sí, pero le dicen al contribuyente, muéstrame tu contrato de renta, ¿no? Para que yo no lo ejecute. Pues resulta que no hay contrato de renta, ni tampoco hay CFDI de pago de renta. Entonces, la autoridad ante peras o manzanas embarga el bien igual. Otra situación que es muy común, que tienen la maquinaria ahí, pero no tienen el CFDI de posesión de la maquinaria. Pues la autoridad los embarga, ¿eh? Y después cuando vamos al recurso o al juicio, no podemos demostrar la posesión de esos inmuebles, o de esos bienes, o de esa maquinaria, o de esa materia prima. Tuvimos un caso muy interesante hace algún tiempo, en el que la autoridad llega y ejecuta todos los bienes de la negociación. Y este caso nos pasó en Portales, aquí en la colonia Portales, en el que en el estacionamiento, el dueño de la empresa dejaba que los vendedores de la zona comercial metieran sus carritos con mercancía y que al otro día iban y los sacaban y ellos pagaban una renta por guardar sus carritos de mercancía, ¿no? Y creo que un día de la semana, no me acuerdo que era un lunes o martes, no sé, ellos no trabajaban y resulta que ese día llegó la autoridad fiscal y se llevó todos los carritos porque fue con sustracción de bienes, aparte no fue ni siquiera precautorio, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo? Hay que tener, si ya sabemos que va a pasar algo, tenemos que tener un domicilio bien claro y también los documentos que avalen la propiedad de los bienes, ¿no? De esa manera, porque ¿cómo le vamos a demostrar a la autoridad que yo tenía esos bienes o que son míos o son de mi propiedad, ¿no? O tenemos bienes de terceros en el lugar, ¿sí? Y sobre todo, tener bien identificado el domicilio fiscal con el número exacto del domicilio. El 125, ¿ok? Pero ahí hay 5 empresas, entonces, ¿cuál de todos es el 125? O al interior, 125, primer piso interior, oficina A, o 125, primer piso, oficina 1. ¿Por qué? Porque luego en las constancias de situación fiscal no está perfectamente determinada esa situación y cuando vamos al recurso no tenemos ni cómo demostrarle a la autoridad que tenemos ese elemento. Pero si tenemos ese elemento en el recurso, pues vamos a obtener una resolución favorable para nuestro cliente, ¿no, Estefanía? ¿Sí? Ok, pues sí, claro, avanzamos, Arturo. Le digo, estamos dando pinceladas de esto, ya platicaremos ya a los amigos que tengan algún problema en especial, pues estamos para servirles y platicarles nuestra experiencia. Arturo, una de las situaciones que quisimos modificar de todas las pláticas que les damos a nuestros amigos de la asociación, les recordamos que el material se encuentra en el chat. Una de las cuestiones que siempre me preguntan, oiga, licenciado, oye, Raúl,
¿Cómo veo un recurso de revocación? ¿Cómo es el escrito del recurso de revocación? ¿Qué elementos me pide el recurso de revocación? Y entonces, para que ustedes que vayan a presentar un recurso de revocación, vayan teniendo sus elementos en el momento de redactar el recurso, ¿no, Arturo? Platícanos, Arturo, con un modelito, qué documentos necesitamos, qué pruebas necesitamos y cómo llenamos ese modelo, ¿no, Arturo? Claro que sí, licenciado. Bien, la que sigue, por favor, Du. Bien, primero que nada quiero platicarles que el escrito de revocación pues lo determina o lo regula el artículo 18 y 122 del Código Fiscal de la Federación, donde nos establece que puntualmente se tiene que identificar el nombre del promovente, esto es, pues el nombre de la denominación social de la empresa, señalar exactamente el domicilio, esto para efectos de ubicar la competencia de la autoridad que nos va a responder o resolver el recurso de revocación. Señalar la autoridad a la que le vamos a promover ese recurso. Esto es la que nos emitió el acto o la resolución y el propósito pues del recurso, ¿no? Que revoque, modifique o anule este acto o resolución. Una dirección de correo electrónico. Pese a esto, sabemos que todos los actos que se llevan derivado del recurso de revocación se promueven a través de buzón tributario, pues de repente nos han requerido que señalemos una dirección de correo electrónico pues adicional. También vamos a tener que identificar exactamente cuál es el acto o la resolución que vamos a impugnar, así como la notificación de ese acto. Y como bien lo comentó ya el licenciado acertadamente, los agravios que vamos a promover en el escrito de recurso de revocación van a ser tendientes a acreditar la legalidad de nuestros actos o la ilegalidad de la resolución que estamos impugnando. Pues porque puede estar indebidamente fundada y motivada, puede no apegarse a las determinaciones del Código Fiscal o las disposiciones fiscales relativas al recurso de revocación, y vamos a aportar pruebas que acrediten los hechos que estamos recurriendo en este recurso. Muy bien, Arturo. Asimismo, el recurso de revocación, pues ya lo manifesté, va a tener que promoverse sí o sí a través de buzón tributario, como bien lo comentó la licenciada Estefanía, con la firma electrónica de la empresa que esté vigente, porque pues el buzón tributario es a donde la autoridad, o es el medio de contacto con el que tenemos con la autoridad, para que ahí nos pueda hacer un requerimiento, nos pueda ratificar alguna, en este caso alguna pericial, o incluso ahí nos va a notificar justamente la resolución al recurso de revocación. La que sigue, por favor. Bien, ahora sí. Pues como ya les hemos venido hablando, el recurso de revocación tiene que ir acompañado de ciertos requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación, y cuando este no nos acompaña, la autoridad nos va a hacer un requerimiento para que en un periodo de 5 días nosotros aportemos esa información, esa documentación que nos está requiriendo porque no se acompañó por alguna situación que se nos pudo haber pasado al momento de subir el recurso de revocación. Nos va a pedir que les hagamos una prueba, un informe, o incluso señalemos con precisión algún acto o resolución que podamos señalarle ahí a la autoridad. Es decir, nos va a dar 5 días para que cuando nos requiera nosotros desahoguemos por la misma vía a través de buzón tributario. La que sigue, por favor. Ahora sí, como bien les comentó el licenciado, el escrito de recurso de revocación tiene ciertas formalidades. En él, primero tenemos que poner, como ya bien lo mencioné, quién es el recurrente. Vamos a manifestar su registro federal de contribuyentes que tiene registrado ante la propia autoridad fiscal. Vamos a establecer puntualmente la autoridad a la que le vamos a dirigir el recurso de revocación. Quién es, pues fue la autoridad que nos remitió o que nos emitió la resolución o el acto a recurrir. Y aquí, como ya les bien mencionamos, el domicilio al que tiene competencia la autoridad, el correo adicional que podemos poner ahí para que nos pueda notificar también la autoridad, y el domicilio en razón de competencia de quién va a ser la autoridad competente para resolvernos ese recurso. La que sigue, por favor. Ahora, muy bien. Aquí vamos a tener que identificar precisamente qué resolución vamos a impugnar y la cuestión del por qué la vamos a impugnar. ¿Sí? Es decir, vamos a añadir un pequeño párrafo exclusivamente de la resolución de la que nos vamos a doler ante la autoridad fiscal. La que sigue, por favor. Y como ya lo ha mencionado el licenciado, los agravios van a ir tendientes a mostrar la ilegalidad, es decir, que no se apeguen a las normas o disposiciones fiscales, o incluso podemos manifestar que son inconstitucionales. Como acertadamente el licenciado lo comentó, la inconstitucionalidad se lleva ante unas instancias distintas, pero podemos manifestarle a la autoridad, conforme al artículo 1 de la Constitución Política, que ella tiene la obligación de respetar y hacer valer los derechos del contribuyente, por lo cual le vamos a manifestar que pueden haber acciones
resoluciones o manifestaciones de la propia autoridad que van en contra de la Constitución, aunque sabemos que ella únicamente se va a pronunciar respecto a la legalidad de la emisión del acta. Eso no quiere decir que no podamos indicarle que pues, su acto pueda o no ser inconstitucional, licenciado. No sé si tenga algún comentario aquí. No, tienes toda la razón. O sea, el hecho es de que, aunque manifestemos cuestiones de carácter de constitucionalidad, la autoridad se va a concentrar en la parte de la ilegalidad, ¿no? Entonces, pues sí, no la va a confirmar porque sabe que no puede ser contraria a sus propios derechos, ¿no? O sea, y además contraria a reconocer que cometió un error. Aunque yo les comentaba a los amigos al principio, Arturo, que hemos tenido casos en que, no les doy un dato falso, pero yo creo que de cada 10 recursos, 7 los ocupamos como un puente para irnos al juicio, para perfeccionar el juicio, y 3 de cada 10 sí hemos tenido resoluciones favorables en el que la autoridad reencausa pues recurre, reencausa el asunto, o puede ser también perjudicial para nuestros amigos, porque también el recurso puede ser que le perfeccionemos a la autoridad el error que cometió, ¿no? Y lo quiera reponer. Entonces también tenemos que evaluar, por eso la estrategia jurídica es muy interesante, ¿no? Pues decimos, o también lo único que estamos haciendo aquí es que a lo mejor voy a hablar sin hablar, dirían nuestros amigos, simplemente tenemos que evaluar nuestra estrategia. A lo mejor no hay que quemar todos los cartuchos aquí en el recurso y los vamos guardando para el juicio de nulidad, ¿no? Porque a lo mejor yo voy a seleccionar, no sé si estoy hablando en la parte práctica, yo voy a ir preparando el camino para mi siguiente elemento. Acuérdense que por eso lo llamamos combate jurídico, ¿no? Esto es los que les gusta el ajedrez y los que no les gusta el ajedrez les gustan las damas chinas, pues, pero están haciendo una estrategia, ¿no? Están haciendo una estrategia para irnos al juicio. Entonces, los agravios tienen ese elemento, ¿no, Arturo? La ilegalidad, ¿no? Y a lo mejor yo voy a guardar cartitas para el siguiente momento, ¿no? Sí, como tú decías, Arturo, si observas en este agravio, estamos combatiendo la ilegalidad de una resolución, ¿sí? Le estamos diciendo que no hay tutela judicial, pero también le estamos diciendo, hay una violación al 14, al 17 y al 16 constitucional, ¿sí? Pero te comento que esto se relaciona con que violaste un aspecto de legalidad, que es el 38 fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Si se fijan, esta partecita de formular el agravio es una parte, es la más importante que el abogado puede hacer en el rubro, ¿no? Aunque después desglosemos ya en el contenido del texto, esto es lo más importante para que la autoridad tenga una idea de qué estamos buscando, ¿no, Arturo? Porque aquí viene todo, nuestra posición, estamos buscando el fundamento, el motivo y la situación de qué hechos violó a mí como contribuyente, ¿no, Arturo? Sí, licenciado. Exacto. En el agravio tiene que ir pues una síntesis de todo lo ocurrido o lo que le vamos a manifestar a la autoridad, licenciado. Sí, adelante, Arturo. Bien, ahora bien, como ya lo comentó usted hace un momento, las pruebas son parte fundamental del recurso de revocación. ¿Por qué? Porque aquí, como ya bien lo dijimos, el recurso de revocación tiene una ventaja que no tiene el juicio de nulidad. Aquí podemos ofrecer pruebas públicas, documentales privadas, todas las pruebas que nos permite el Código Fiscal conforme al Código Civil. Pero tenemos una ventaja, que aquí podemos aportar pruebas en el momento en que subimos la promoción o el escrito de recurso de revocación, y tenemos 15 días adicionales para anunciarle a la propia autoridad que nos va a resolver el recurso, que le vamos a aportar más pruebas. Como usted ya lo mencionó, a lo mejor a veces hace falta de llegarnos de una prueba distinta, porque a lo mejor está en alguna otra autoridad, a lo mejor hay que recabarla de alguna otra situación, y entonces únicamente la vamos a anunciar, y 15 días posteriores al anuncio la vamos a desahogar para que todas estas pruebas que ya obran en el expediente a partir de que se integra con la promoción sean relacionadas y valoradas por la autoridad fiscal, licenciado. Por eso es que aquí las pruebas tienen que ir perfectamente relacionadas con los agravios que estamos manifestando, para que tengan una debida concatenación, es decir, se relacionan la prueba con nuestro agravio, licenciado.
Sí, y es la parte más importante, ¿no? Porque si no, podemos tener, digamos, una excelente redacción, una excelente parte técnica, una excelente pretensión, pero si no tenemos la prueba, la autoridad no va a poder manipular la prueba con la pretensión, ¿sí? Es mucho, esto tiene mucho que ver con eso. Es que yo no le debo al SAT, ok, dame el pago que hiciste, ¿no? Es que no tengo el pago. Bueno, entonces dame el estado de cuenta con el cual pagaste. Es que lo pagué en efectivo. Bueno, entonces dame el registro contable de que lo pagaste. Pues no tengo el registro contable. Bueno, pues entonces, ¿con qué prueba voy a poder promover, no? O tenemos casos en el que nos ha pasado mucho que la norma dice, no, Arturo, aquí es bien importante, que la norma nos exige que de acuerdo al artículo 1 de la Ley de Derechos del Contribuyente, yo no le tengo que aportar pruebas a la autoridad que ya obren en poder y de la autoridad, amigos. Fíjense que esto es bien interesante, porque luego llegan con carretilla nuestros compañeros abogados a aportarle pruebas que ya tiene la autoridad. Yo simplemente aquí le tengo que decir, esta prueba se encuentra en poder de la autoridad porque se lo entregué en tal fecha, o lo tiene. Y la autoridad tiene la obligación de ir a pedir la copia de ese documento, ¿eh? Porque yo le voy a decir dónde se encuentra, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando llevamos cuestiones de carácter del IMSS, que nos pide, por ejemplo, el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Pues ese la tiene la Junta, a veces nunca me da la copia, ¿no? Entonces, yo le tengo que pedir, ¿sabes que lo tiene la Junta en tal domicilio, ¿no? O, por ejemplo, todos los elementos que ya tiene la autoridad, no me los puede pedir, por ejemplo, me puede volver a pedir CFDIs, oye, pues ya los tienes tú ahí en tu base de datos, ¿no? Pero lo que sí no podemos evitar, amigos, que nos acompañan, y a todos los que nos dedicamos a esta materia, es que el elemento determinante del crédito fiscal, ¿sí? La liquidación que llamamos, ¿sí? Esa, aunque ya la tenga la autoridad, hay tesis y criterios del Poder Judicial que dicen que debe de ser el elemento determinante que debemos de aportar a la autoridad, ¿sí? Hay algunos compañeros dicen, no, yo no les integro esto porque ellos ya lo tienen, pero hemos tenido reveses muy fuertes de criterios diferentes, ¿no? Yo les recomiendo que independientemente que la autoridad ya la tenga, porque a veces ahorita tenemos una determinante de crédito de 800 hojas, entonces esas hay que aportarlas, aunque sean de 800 horas, pero además ahora lo estamos subiendo por la vía electrónica, ¿no? Bueno, a diferencia que fue en el IMSS, ¿no? En el IMSS o Infonavit todavía que ahí todavía lo hacemos con piedras, pero ahí yo mi recomendación en este caso, que la única prueba que yo le recomiendo, que aunque la tenga la autoridad hay que presentarla, es la determinante del crédito, ¿no, Arturo? Sí, la determinante del crédito y su notificación, Lee. Su notificación. Fíjense que tuvimos un caso bien interesante, que el contribuyente se le ocurrió presentar la identificación de representante legal, yo no sé para qué, porque eso no pedía la norma, pero presentó la identificación y luego la identificación estaba vencida. Pues oye, pues es que eso no era acto administrativo determinante, pero sin embargo la autoridad lo resolvió de forma negativa y tuvimos que iniciar el procedimiento y bueno, ya nos tuvimos que ir al juicio y allá pelear de otra forma. Entonces hay que tener también mucho cuidado en la valoración de la prueba, ¿no, Arturo? Sí, claro, justamente tenemos que analizar qué es lo que vamos a aportar y por qué lo vamos a aportar. Es decir, desde el principio que se está armando la estrategia es el objetivo de cuál va a ser esa prueba a aportar, licenciado. Exacto, y aquí acuérdense, amigos que nos acompañan, que aquí es supletorio el Código Civil federal, local, depende de que si estamos combatiendo con un convenio de coordinación fiscal, también hay que tener mucho cuidado ahí porque el recurso ante las instancias locales, si bien sigue los principios del Código Fiscal, ¿sí? A veces nos cambian las fechas y vencimientos, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de México nada más nos da 15 días, ¿no? Para recurso, a diferencia del Código Fiscal, ¿no? Que nos da los 30. Que nos da 30. Entonces, por eso, sí, su abogado debe estar muy, muy concentrado en lo que está revisando. Sí, adelante. Adelante, Arturo, sigue con las pruebas, por favor. La que sigue, por favor, Dol. Por ejemplo, Elvia, ahí te puedes apegar a la ley del contencioso administrativo y decir que desconoce la prueba, a menos
que, por ejemplo, sí la hayas recibido y hayas firmado. O puedes pedir en el mismo ofrecimiento de la constancia, tú señalas que con fecha tal fui notificado y pido una copia certificada del acto, o que se agregue al acto la fecha, depende de cada caso, pero yo normalmente hemos tenido casos en que el contribuyente, les voy a platicar un caso bien interesante. Hace muchos años tuvimos una clienta que se dedica a la fabricación de pasteles, ¿no? Es que tiene muchas pastelerías en el sur de la ciudad, muy, muy famosas las pastelerías, ¿no? Entonces ella vivía con su esposo y les llegó una determinante de crédito por muchos millones de pesos. Estamos hablando como de 18, 20 millones de pesos. Cuando ella le explica al marido que tienen este problema, al esposo que tiene este problema, algo pasa ahí entre la pasión y esto, y la señora se pelea con el señor y queman todo. La señora hace una fogata y quema acta de matrimonio, quema las liquidaciones, quema los determinantes, quema la contabilidad de la empresa, ¿sí? Y no se defiende, ¿no? Entonces, como 2 días antes de que venciera el recurso, nos avisan de esa situación, ¿no? Oye, fíjate que pasó esto y esto y esto, y se le va a vencer. El esposo, platicando con un amigo abogado, le dijo, no, maestro, pues es que tienes que promover. Ahí lo que hicimos fue pedir copias certificadas de todos los documentos, y lo que hicimos fue ese bendito artículo 101, el artículo 1 de la Ley de Derechos de Contribuyente, que señalamos cuántas pruebas sí estaban en poder de la autoridad, ¿sí? Y señalamos que, por ejemplo, los CFDI ya estaban en prueba de la autoridad, y ahí señalamos que no habíamos sido perfectamente notificados del acto de autoridad, y dependió de muchos elementos. Pero hay muchas formas de brincar las situaciones en este sentido, ¿no? Y puede solicitar, porque acuérdense que de acuerdo a lo que dice Elvia, el artículo 63, que bien lo señalas, Arturo, el artículo 63 señala que todas esas pruebas están en poder de la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, el 63 dice algo. Dice, fíjense que nos ha llegado notificaciones, ustedes lo pueden checar. Dice la autoridad, en nuestra base de datos encontramos esta información. Pues dame de tu base de datos esos datos, ¿no? Dame de tu base de datos, artículo 1 combinado con 63 de código, ¿no, Arturo? Sí, Líguez, en efecto, justamente es lo que estaba escribiéndole a Elvia, que como usted bien lo comenta, pues si ya obra en poder de la autoridad, solamente es pues decirle, tú lo tienes, apórtalo como prueba, obviamente es mía, esa prueba es mía, pero tú apórtala, porque pues obra ya sea en tu base de datos, o puedes requerir alguna otra autoridad fiscal que te la remita. Sí, ok, bueno, pues ya más o menos platicamos de este tema, ¿no? Las pruebas en el curso de locación. Adelante, Dulce. Bueno, ya dijimos qué podemos ofrecer, qué podemos señalar a la autoridad. Por ejemplo, uno de los casos más comunes que tenemos en este momento es la aportación de los contratos, ¿no? De contratos de servicios profesionales con clientes, o contratos de prestación de servicios con proveedores, o tenemos la situación de los contratos con los trabajadores, o tenemos los contratos que, por ejemplo, algo que les pasa muy común a los clientes es que no tienen un contrato firmado con el proveedor o con el cliente. Entonces la autoridad dice, bueno, como no me demostraste la materialidad y razón de negocio de tu actividad, por lo tanto yo declaro que es un ingreso acumulable, o te declaro que es nula la deducción, ¿no? Pero hay tesis que señalan que un contrato simplemente es un acuerdo de voluntades, ¿no? Es un acuerdo de voluntades. Entonces, a lo mejor nuestro cliente, en lugar de un contrato, tiene una orden de servicio. O a lo mejor nuestro cliente tiene un correo en el que le dice, elabora y coloca este bien en mi domicilio. Ahí donde ya también sirve la pericial contable, ¿no? O sirve la pericial de visita por parte de la autoridad, que el juez, que en este caso la autoridad puede
ordenar que vayan y verifiquen que efectivamente lo que yo digo está en el domicilio, ¿no? Y por ejemplo, puedo adminicular las pruebas sin necesariamente tener que un contrato. Por eso esa tesis que tenemos, que es muy famosa, que señala que los contratos deben de estar certificados por fedatario público, también ya se quedó en otra época de la Suprema, del Poder Judicial, ¿no? Por eso, a cambio de esa, podemos hacer adminiculación de pruebas. O sea, no sé, porque cuando mis compañeros abogados le dicen al cliente, si no hay contrato, no hay resultado, estamos equivocados. Porque hay muchos elementos de que podemos sustituir ciertas pruebas, ¿no? Siempre y cuando podamos adminicular la misma, ¿no? También, ya tú ya señalaste a nuestros amigos, ¿no? Podemos anunciar las pruebas que las voy a presentar después de 15 días, ¿no? O a los 15 días puedo anunciarle que voy a presentar pruebas, ¿no? Entonces, ahí depende mucho de la habilidad del abogado, ¿no? Porque a veces aquí cuenta más, vas a ver el diablo por diablo que por viejo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer uso de esa famosa frase en materia fiscal. Adelante, Dulce. No regreses tantito, Dulce. Fíjate que también, Arturo, luego el cliente ofrece copias fotostáticas, ¿no? Y la autoridad nos puede pedir que le exhibamos los originales para que los coteje, ¿sí? Ahora, sobre todo en la parte electrónica, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al tribunal, ahí sí nos cotejan las pruebas, ¿no? Dice, aquí está la prueba y la van cotejando, ¿no? En materia todavía de recursos, ahí es un problema que se nos ha presentado en el momento que lo hacemos electrónica, porque la autoridad parte del hecho de que lo que le entregamos es real, ¿no? Y así debe de ser. Pero la autoridad a veces quiere confirmar que ese documento exista y nos pide que lo exhibamos, ¿no, Arturo? ¿Sí? Sí, así es. Adelante, Dulce. Por ejemplo, esto está, se admiten todo tipo de pruebas, ya les comentamos. La única prueba que no se acepta son las confesionales en materia de recurso, ¿no? Adelante, por favor. Y también podemos aportar pruebas, pruebas adicionales que no conocíamos en ese momento, ¿no, Arturo? Y esas pruebas las llamamos supervenientes, ¿no? No conocíamos esa prueba en ese momento y la autoridad nos puede requerir un documento y entonces podemos hacer ahí esa aportación de prueba y decir, no lo tengo. Esto es diferente cuando estamos en juicio de nulidad, ¿no? En el juicio de nulidad la autoridad me da como una nueva prueba y puede hacer mi ampliación, porque voy a combatir esa prueba que yo no conocía, ¿sí? O llegó esa prueba que desconocíamos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y tener mucho cuidado en las pruebas plenas, ¿no? Todas hacen prueba plena, aunque, les comento, la confesión en materia de recurso no es válida porque la autoridad nos argumenta que sigue siendo la misma autoridad la que va a resolver. Por lo tanto, no te puede aceptar una confesional, ¿no? Sí, adelante, por favor. Bueno, ya les comentaba, es todo un tema los documentos digitales, porque la autoridad pues va a irse a los hologramas, va a comprobar que el documento sea real, va a desglosar toda la cadena. Hemos aprendido mucho nosotros en las cadenas, ¿no? De cómo se compone el documento, qué elementos tiene, hemos aprendido hasta que la cadena tiene la fecha de emisión, el lugar de emisión, la fecha de emisión, la hora que se emitió, el documento que ampara, y hay verdaderos expertos en el SAT como en los tribunales que analizan esas pruebas. Y todavía nos ha tocado que hay clientes y contribuyentes que se han atrevido a entregar pruebas en este sentido falsificadas, ¿sí? Entonces, es increíble esto, ¿no? Pero, y vamos a la defensa y ya decimos, bueno, pues aquí el hecho es de que es falsedad de declaración ante una autoridad judicial, ¿no? O diferente a la judicial, por ejemplo, si nos vamos a la jurisdiccional o a la administrativa, ¿no? ¿Sale? Adelante, Arturo. Adelante, Dulce. Bueno, ya platicamos de estas pruebas y platicaba hace un momento, creo que de nuestra amiga, cuando la autoridad puede hacer una pericial, la autoridad puede ir al domicilio a hacer una verificación. En el recurso normalmente no pasa, pero en el juicio de nulidad sí pasa, que la autoridad sí puede ordenar el reconocimiento o inspección judicial
de algún bien o alguna maquinaria o algún tipo de maquinaria, ¿no? Y esa pericial, pues vamos a poder acompañarla de fotografías, de elementos taquigráficos, de notas, hace poco tuvimos un recurso, ¿no, Arturo? ¿Te acuerdas? Un recurso en el que nuestro amigo abogado sí ofrece como prueba las confesionales de los trabajadores y de los clientes, ¿no? Pues lógico, los batearon, pero pues en el juicio sí, porque ahí sí voy a demostrar que yo sí trabajaba con eso. Es todo un tema, porque lo tenemos que fundamentar en código civil, y podemos decir, pues sí tengo en el procedimientos civiles, yo tengo estos elementos, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo las presunciones. Si bien es cierto que tengo esto, también tengo esto. Aquí a los compañeros cuando iban al bachillerato, cuando llevaban lógica, decían, ¿para qué llevamos lógica? Aquí es cuando usamos la lógica, ¿no? Sí, entonces entonces los abogados y los empresarios se van a dar cuenta que pues si algo sirvió lógica, ¿no? Y las presunciones, a menos que sean pruebas que no admitan prueba en contrario, ¿no? Las que llamamos los abogados juris de juris, ¿no? Son de derecho, no admiten prueba en contrario más que la determinante, ¿no? Entonces ahí sí tenemos problemas, ahí ya hablaremos en una parte del concepto práctico. Adelante, por favor. ¿Sí? Ya platicamos los documentos públicos, los documentos privados, las periciales, el reconocimiento de inspección judicial. Adelante, Dulce. ¿Y cómo vamos a acreditar eso? Pues con todos los elementos que nos dé la lógica y que nos den los elementos prácticos. Adelante, Arturo. ¿Sí? Y cuando hacemos pues esa presunción, por eso cuando escuchan ustedes al abogado hablar, es que no está haciendo, digamos, como dirían muchos a mis compañeros contadores, no está haciendo un rollo, está haciendo razonamientos lógicos para concatenar un argumento. Y eso es lo que vamos a demostrar ante una autoridad, ¿no? Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, la pericial, ¿se acuerdan que yo les decía que la prueba pericial sí la puedo presentar tanto en el recurso como en el juicio? Porque yo les comentaba, ya les platiqué el concepto de litis abierta, ¿no? O sea, lo que yo no aporte antes del juicio de nulidad, ya no lo voy a aportar en el juicio de nulidad. A menos que se trate de una prueba superviniente, porque las hemos hecho valer, ¿sí? Adelante, por favor. Sí, adelante. Bueno, y ahora, Arturo, ya me dijeron ustedes cómo promuevo, ya me dijeron que di las pruebas, ya me dijeron que presento una pericial, ya me dijeron que puedo tener los elementos. Y ahora, después de todo eso, Estefanía, ¿cómo se cocina eso? La autoridad la evalúa, la analiza, Arturo, Estefanía, ¿y qué nos puede dar de resultados todo ese gran bagaje que estuvimos trabajando para buscar nuestra pretensión, ¿no? Que nos anule el acto, que nos reponga el acto, o qué sentido o qué resolución podemos esperar después de todo este bagaje de pruebas que aportamos, Estefanía. Ok, licenciado, hola de nuevo. Bueno, después de que ya ocurrió todo el procedimiento que estamos señalando, para que la autoridad fiscal emita la resolución al recurso de revocación, deberá ser dentro de los 3 meses y no deberá de exceder del mismo. De igual manera, cabe señalar que esta notificación en esta resolución se hará por buzón tributario en este recurso de revocación. Ok, bueno, ahora bien, ¿qué pasa o qué puede pasar si en un punto la autoridad no emitiera esta resolución dentro de los 3 meses? Bueno, habría en nuestras cuestiones, pues 2 puntos, ¿no? Uno, pues decidir esperar hasta que la autoridad fiscal decida emitir esta resolución. O 2, irnos al juicio de nulidad e impugnar en cualquier tiempo, o sea, después de los 3 meses, pues la presunta confirmación del acto impugnado. De igual manera, hay que identificar que estas resoluciones pues deberán de resolver sobre pues las cuestiones que se establecieron en este recurso. Es decir, examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer en este caso, el recurrente, es decir, el contribuyente. Ahora bien,
En un punto interesante es que cuando se traten de agravios que se refieran al fondo de la cuestión, deberán examinarse todos antes de entrar en análisis que se planteen sobre las violaciones de forma. Es decir, cuando cuando la autoridad examine o nosotros hayamos pues manifestado agravios de fondo, pues la autoridad deberá de examinarlos a fondo antes de pues entrar al análisis que son sobre los de forma. La que sigue, por favor. Ok, ahora bien, la autoridad, ¿qué podrá hacer? Bueno, la autoridad podrá corregir los errores, podrá revocar los actos administrativos y bueno, siempre pensando con claridad los actos que se vayan a modificar y en este caso se pueden hacer parcial o total. Ok, ahora bien, de igual manera la autoridad no podrá revocar o modificar los actos administrativos cuando el recurrente no lo impugne. Es decir, la autoridad pues si el recurrente no manifiesta algún agravio establecido en este recurso, pues la autoridad en sí no se va a meter al tema. Simplemente va a realizar las modificaciones y corregir los errores o señalar los agravios que el contribuyente haya manifestado en su recurso. De igual manera, bueno, la resolución deberá señalar los plazos que va a tener la autoridad, va a tener el contribuyente, en este caso el recurrente, para poder impugnar esa resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que va a ser por medio del juicio de nulidad, que igual tendremos 30 días. La que sigue, por favor, que serán contados a partir de la fecha que se notifique en el buzón tributario. Ok, ahora bien, bueno, la autoridad fiscal podrá en este caso, ¿qué hacer? Bueno, desechar por improcedente, por no tenerlo interpuesto o sobreseer el recurso de revocación, confirmar el acto impugnado, mandar a reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución, dejar sin efectos el acto impugnado o modificar el acto impugnado o dictar una nueva sentencia que sustituya la anterior. Y bueno, eso sería todo, Li, que es la forma en la que se debe de... Es muy importante, Estefanía. Yo creo que nosotros, los abogados, en algún momento, y esto es para todos nuestros amigos empresarios, a veces le dicen el abogado le dice al cliente o al contribuyente. El cliente se queda con dos ideas, no sé, a ver que tiene que tener una explicación psicológica a esto. El cliente tiene dos ideas. Uno, o pierde o gana, ¿no? Entonces ellos dicen, juegan dos opciones, ¿no, Estefanía? O ganamos y ya se acabó, o perdemos y ya se acabó. Y yo he visto compañeros abogados que le notifican al cliente que le dan una resolución de nulidad para efectos, ¿no? O le da una resolución de reposición de procedimiento, ¿sí? Pero no le explican al cliente que esas sentencias pueden tener una consecuencia diferente, ¿no? Por ejemplo, dice la autoridad, te los voy a desechar por improcedente, ¿sí? Pero el asunto es que a lo mejor yo me puedo ir a la siguiente instancia, que puede ser o en el mismo juicio o irme directamente a un amparo, ¿no? Porque yo voy a decir, ¿cómo que era improcedente si cumplía todos los requisitos, ¿no? O confirmar el acto impugnado. Y aunque lo confirme, pues me voy a ir al tribunal, ¿sí? O mandar reponer el procedimiento. O sea, dice la autoridad, tú dices que desde que estaba yo haciendo la auditoría, cuando aportaste las pruebas, no te dio oportunidad de presentarlas, te dice la autoridad, ok, se ordena que se levante a partir de la tercera acta, ¿no? Normalmente nos la mandan a la última acta porque ya ellos ya quisieran cerrar para tener los elementos, pero la autoridad nos puede reponer el procedimiento. Esa es una consecuencia de este recurso, ¿no? O la autoridad nos puede decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón y te lo dejo nulo, ya no vayas al tribunal, nada, porque ya sabemos que ya estuvo mal hecho, ¿no? O modificar y darnos una nueva resolución, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, amigos, porque esto es muy importante que nosotros como abogados se lo transmitamos a nuestro cliente, ¿sí? Porque si no, simplemente al cliente dicen, no se preocupe, vamos a obtener un resultado favorable, pero no le dicen qué resultado.
Entonces, hay que ir previendo al cliente que puede pasar alguno de estos escenarios, ¿no, Estefanía? Entonces, eso es bien difícil porque como que no tenemos esa cultura de decirle al cliente pueden ser los resultados de nuestro actuar, ¿no? Entonces, el cliente espera otra cosa, está esperando otra cosa y a lo mejor no tenemos un resultado diferente, ¿no, Estefanía? Sí, claro, licenciado. Como usted lo comenta, en ocasiones, pues los contribuyentes claramente están siendo apenas conocedores de la norma, ¿no? Al momento de que les llegan alguna liquidación, algún acto administrativo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ellos solamente quieren o piensan ganar o perder, cuando en realidad, pues no es así. En realidad, podemos tener diferentes resoluciones y diferentes alternativas donde podemos seguir defendiendo ese acto o seguir defendiendo o impugnando más bien esas resoluciones de la autoridad fiscal y pues tener quizá no en ese momento alguna resolución favorable, pero más adelante con las diferentes medios de defensa y dependiendo de la resolución que nos estén emitiendo, pues poder seguir defendiendo esa resolución que nos están determinando. Exacto, exacto. A ver, entonces, adelante, por favor, Dulce. Bueno, ya tenemos la resolución, Estefanía. Ya nos dieron una sentencia de estas que platicamos, ¿no? Y entonces, esas muchas variables, la autoridad no solamente se queda en que ya tenemos una solución o una resolución. Ahora viene que la autoridad le va a dar cumplimiento a esa resolución. Porque a veces nos dicen, ya ganamos, sí, pero espérate, pero ya te la notificaron y a lo mejor venía para efectos, o ya ganaste, pero está condicionada a esta situación, ¿sí? ¿Qué pasa en esas situaciones, Estefanía? Porque eso, creo que eso a mí me causa mucho estrés, que a veces mis compañeros abogados no le explican esto al cliente, ¿no? Entonces, ¿qué viene cuando tienen que cumplirnos esa resolución, Estefanía? Sí, licenciado, la que sigue, Dul, por favor. Como usted le comenta, después de que ya tenemos esa resolución, dependiendo de qué nos hayan resuelto, bueno, si la autoridad está obligada a realizar el cumplimiento de esta resolución, pues debe de realizarlo. Estas resoluciones, bueno, o este cumplimiento, bueno, va a ocurrir cuando se dejen sin efectos el acto o la resolución recurrida por un vicio de forma o de fondo. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir? Que si en una resolución nos dan el cumplimiento a la autoridad de que regrese el procedimiento, de que emita una nueva resolución, etcétera, bueno, la autoridad está obligada a realizarlo. La que sigue, por favor. Ok. En el aspecto de cuando se tenga en carácter o ellos tengan que hacer el cumplimiento por un vicio de forma de la resolución impugnada, esta se puede reponer subsanando el vicio que produjo su revocación. En el caso de la revocación, por vicios del procedimiento, se puede reanudar poniendo el acto viciado y a partir del mismo. Es decir, la autoridad deberá de realizar esta nueva resolución. ¿Para qué? Pues para que después de ese momento, pues el contribuyente, en este caso recurrente, pueda volver a realizar un medio de defensa de este cumplimiento a esta dicha resolución. La que sigue, por favor. En otro supuesto es cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por vicios de fondo. En este caso, la autoridad pues podrá dictar un nuevo acto o una nueva resolución por los mismos hechos. En ningún caso esta nueva resolución o este acto administrativo puede perjudicar más de lo que ya había perjudicado en la resolución recurrida, o sea, en la anterior. La que sigue, por favor. Ahora bien, este principio de congruencia y exhaustividad, licenciado, lo señalamos demasiado. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando se da un cumplimiento a la resolución, pues se deben de considerar. ¿Por qué? Porque ¿qué dice que es la congruencia? Bueno, la congruencia debe ser en relación a la sentencia o en el caso de una nueva resolución, pues congruente, no solo con eso, sino con todo lo que viene plasmado dentro de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor la autoridad no va a poderse salir de lo que ya estaba establecido anteriormente. Y otra cosa, pues es la exhaustividad, que en este caso la autoridad fiscal debe de considerar todas las cuestiones o los puntos que ya se habían considerado, sin omitir ninguno de ellos.
y por el momento sea TOLIC, no sé si quiere dar alguna otra explicación. No, perfecto, porque esas resoluciones de la autoridad deben de estar perfectamente explicadas, ¿no, Estefanía? No nada más. Muchos de mis compañeros dicen que cuando te llega una resolución de 10 hojitas, pues ya la perdiste, ¿no? En cambio, cuando te llega una resolución ahí de 80, 100, 200 hojas, pues que la autoridad se metió al fondo del asunto, lo analizó, lo evaluó, lo valoró. Y te dice, cuando te dice, te la voy a desechar porque no, se les pasó el tiempo. Entonces ya cuando ves la resolución chiquita, dices, no, pues ya la perdimos, ¿no? Ya a lo mejor es ilógico jurídicamente pensarlo así, pero nos pasa mucho, ¿no? Tuvimos un caso reciente, amigos, en el que una autoridad del Estado de México se tardó en resolver un recurso de revocación y no lo notificó hasta a los 4 años, 8 meses, ¿no? Y sin embargo, pues tenía validez porque el contribuyente lo aceptó, ¿sí? Y además la autoridad tenía esa facultad, ¿sí? Y en el Estado de México, pues que es la Procuraduría Fiscal del Estado de México la que resuelve, y se tardó 4 años, 8 meses en resolver. Y ya cuando fuimos al juicio de nulidad, pues ya ahí se obtuvo un resultado favorable, pero hay que tener cuidado con lo que dice Estefanía, porque yo puedo tener elementos para decir que aunque la norma me dice 4 meses, tampoco limita la notificación, ¿no, Estefanía? Correcto, licenciado. Ok, adelante, por favor, Dulce. Bueno, vamos a platicar, Arturo. Amigos, yo les platicaba hace unos minutos que tenemos el recurso exclusivo también de fondo y el recurso de revocación normal, ¿no? En el que metemos todos los agravios, todos los elementos, ¿no, Arturo? Pero también hay un recurso exclusivo de fondo en el que el contribuyente quiere ganar rápido el tiempo, quiere resolver rápido, y entonces me voy a ir a un recurso de revocación exclusivo de fondo. Quiere decir que la autoridad solamente se va a concentrar en la parte técnico, contable o fiscal de esa revisión, ¿no? En el elemento sustancial. No nos vamos a meter en toda la parte de las pruebas, porque no necesito ni las pruebas. No me voy a meter en la parte de acreditar notificaciones. No, yo pues sí, ¿sabes qué? Aquí el cálculo 2 más 2 no son 5, son 4. Y yo te lo demuestro de esta forma, ¿sí? ¿Qué nos platicas, Arturo, de este recurso exclusivo de fondo y las ventajas que tienen sus amigos en llevarlo a cabo, pero también las desventajas, ¿no? Porque yo en las desventajas, pues pierdo todo ese bagaje de pruebas, ¿no, Arturo? Pero a lo mejor ese bagaje de pruebas me va a dar un resultado en el tribunal, pero el cliente quiere irse rápido, ¿no? Entonces, luego hay clientes muy nerviosos y ya lo quieren, entonces, a ver, les damos a conocer el exclusivo de fondo. Platícales, Arturo, a nuestros amigos, cómo se conforma ese recurso exclusivo de fondo. Sí, licenciado, pues bien, muchas gracias nuevamente. Y la que sigue, Edu, por favor. Bien, el recurso de revocación exclusivo de fondo es un medio regulado ya en el Código Fiscal que se sustancia meramente en línea, licenciado, pues como ya es novedad del recurso de revocación. La única salvedad que tiene este recurso de revocación exclusiva de fondo es que en este se va a promover única y exclusivamente contra actos o resoluciones definitivas que tienen que ver con la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o la revisión electrónica, exclusivamente sobre los aspectos o los elementos de la contribución, el objeto, el sujeto, la base, la tasa o la tarifa. En este medio de defensa no podemos anexar situaciones de formalidad, solamente vamos a analizar situaciones de fondo que nos están afectando, es decir, que la resolución que nos emite el cálculo no está bien integrado, nos indican que a lo mejor la tasa que aplicamos nosotros no es la que corresponda, a pesar de que sí pueda ser. Es decir, solamente va a versar este recurso de revocación por los elementos de la contribución. Esto es, lo vamos a promover también por buzón tributario dentro de los 30 días a la notificación de esa resolución y solamente vamos a hacer alusión o tenemos que manifestar expresamente que elegimos este medio que es el recurso de revocación exclusiva de fondo y una vez elegido ya no lo podemos variar. Se va a promover cuando sean resoluciones que deriven de revisiones fiscales, que son verificación de domicilio, revisión de gabinete y revisiones electrónicas, hasta por una cuantía de 7,568,800 pesos. La que sigue, por favor, Dul. Bien, para esta justamente la ficha de trámite 251 contenida
en la resolución miscelánea, nos establece los requisitos y los medios que necesitamos puntualmente para promover este recurso. La que sigue, por favor, Dul. Bien, como podemos ver, lo primero que necesitamos ver es la autoridad a la que se la vamos a promover a través del buzón tributario. Tenemos que tener que el recurso de revocación va a ser emitido por la autoridad fiscal respecto a los elementos de la contribución. La que sigue, por favor. ¿Me puedes apoyar hasta la 78, por favor, tú? Ahí está. Es decir, derivado de que nosotros tuvimos facultades de comprobación de manera en visita domiciliaria, revisión de gabinete o facultades en revisión electrónica, licenciado, nosotros vamos a tener que automáticamente podemos hacer, por medio del buzón tributario, promover este recurso de revocación, que es más breve. Es decir, en este recurso se puede resolver antes de los 3 meses que nos da el Código Fiscal de la Federación. Tenemos que acreditar los hechos u omisiones que pues nosotros pretendemos recurrir, es decir, que la aplicación jurídica no corresponde o nos dejaron de aplicar una situación jurídica o que no hubo una debida una apreciación de las pruebas respecto a los elementos de la contribución. La que sigue, por favor. Ahora bien, pues ya como ya les mencioné, el Código Fiscal nos establece su procedencia únicamente respecto a sujeto, objeto, base, tasa y tarifa, en donde en el escrito inicial vamos a hacer, bajo protesta, decir, ¿verdad?, que es la opción que queremos elegir y que pues una vez seleccionada ya no la vamos a poder variar. La que sigue, por favor. Bien, aquí también va a operar la figura del sobreseimiento, licenciado. ¿Por qué? Porque aquí justamente la autoridad, al momento de analizarlo, va a verificar primero que la promoción, es decir, el escrito, cumpla con los requisitos legales que nos determina el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, que tenga debidamente identificado el nombre del promovente, su domicilio y su RFC como clave, que tiene que presentar de los 30 días de los 30 días siguientes a la notificación del acto a recurrir, excepto contra actos del PAE. Aquí solamente tenemos 10 días de cero, pero también los actos del PAE van a versar sobre los elementos de la contribución. Aquí no podemos hacer valer agravios tendientes a recurrir legalidad, de formalidades, básicamente. La que sigue, por favor. Ahora bien, aquí el promovente, cuando también no presente algún documento o situación que le requiera, también nos va a requerir la autoridad ese documento o esa prueba o esa manifestación o precisión al escrito, en la cual pues nos va a dar también 5 días para poder desahogarla. La que sigue, por favor, güey. Bien, para que un recurso de revocación sea sobreseído por parte de la autoridad, básicamente va a versar exactamente porque no afecte el interés jurídico del recurrente o la resolución que nos estamos recurriendo, ya sea impugnada en algún medio de defensa, como puede ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que sea conexo también a otro que ya está siendo revocado, o que sea una resolución dictada por autoridades extranjeras que determinen impuestos. La que sigue, por favor. También, cuando el promovente se desista, es decir, ya no quiera con la consecución del recurso de revocación exclusivo de fondo, cuando dentro de las constancias que tiene la autoridad fiscal obre que pues, la resolución impugnada no existe o ha cesado sus efectos, licenciado. Y como ya lo mencioné, únicamente vamos a hacer valer agravios tendientes a resolver las cuestiones meramente de fondo. La que sigue, por favor. Ahora sí, como ya les expresé, debe estar manifiesto o expresamente terminado en el escrito, que es el medio de defensa que vamos a elegir y que pues aquí vamos a hacer valer hechos u omisiones de las facultades de comprobación únicamente respecto a los elementos de la contribución. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor, Dur. Aquí. Como ya conocemos, el recurso de revocación es un medio que se promueve ante la propia autoridad. La ventaja o la desventaja de uno es que en ambos nos piden que pues, cumplamos con los requisitos legales que nos determina el artículo 18, es decir, determinar el actor, su domicilio, el propósito de la promoción y los agravios que causen. La diferencia es que en el recurso de revocación en vía tradicional podemos manifestar agravios tendientes a desvirtuar forma y fondo, licenciado. Y en el recurso de revocación exclusiva de fondo, el propio código nos va a limitar a que solamente van a ser
respecto al origen o al agravio, es decir, que nosotros tenemos que atacar los elementos de la contribución. Es decir, que la resolución no atiende a una tasa efectiva, no atiende a un cálculo correcto, no atiende a que sea yo el elemento que pueda ser sujeto de una contribución. Por lo cual, pues en esta parte es donde la autoridad va a analizar un poco más a fondo que la resolución en exclusiva de fondo solamente verse sobre el sujeto, tasa, base y tarifa. No podemos argumentar cualquier otra situación, como puede ser sí en el recurso de revocación en forma tradicional. La que sigue, por favor, Dul. Pues como ya les he comentado, va a ser exactamente igual un escrito como lo reconoce el artículo 18 del Código Fiscal y como pudiera ser el recurso en vía tradicional. Aquí sí tenemos que tener puntualmente que a la autoridad se le tiene que aportar de manera digital, sí o sí, los documentos que acrediten la personalidad, pero esto sí tiene que ser de manera legible. Hace ratito el licenciado nos comentó que pues la autoridad nos puede requerir cierta información porque a lo mejor no es legible porque simplemente a razón de ella quiere cotejarla. Aquí la desventaja es que esta tiene que ser legible ya que pues no hay como un acto posterior en el que yo pueda ir acreditando o corrigiendo las pruebas. La única ventaja que aquí sí tenemos es que aquí podemos solicitar una audiencia al licenciado con la propia autoridad para manifestar justamente qué es el medio que queremos elegir y dejar en claro básicamente el objeto de este recurso. Y aquí es donde pues, podemos acreditar ante la autoridad ciertos aspectos que no podemos hacerlo de manera a través de buzón tributario, porque pues únicamente vamos a poder aportar pruebas y documentos sin que la autoridad pues, nos escuche de manera presencial. La que sigue, por favor. Pues como ya les he indicado, aquí del recurso de revocación de fondo nos va a admitir toda clase de pruebas, como son documentos públicos, privados, los dictámenes periciales, reconocimiento de inspección judicial, que esto puede ser que solicitemos una verificación de domicilio licenciado dentro de la sustanciación del recurso de revocación exclusivo de fondo. Aquí podemos aportar todos los medios de la ciencia, como son fotografías, escritos o notas taquigráficas y las presunciones legales que pues vengamos trayendo respecto a la sustanciación del recurso, licenciado. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bien, ahora bien, les voy a explicar justamente cómo y cuánto vamos a promover el recurso de revocación y por cuál es la vía, pero antes de esto no sé si tenga usted algún comentario, licenciado. No, Arturo, precisamente es exactamente el mismo procedimiento que el de fondo que el normal, pero con la diferencia, como les decía esto, que va exclusivamente al sujeto, objeto, base y tarifa, ¿sí? O sea, al fondo de la contribución, ¿sí? O sea, no me voy a ir a que violaron el procedimiento de la autoría, no llegaron en tiempo, no se identificaron, el acta no se levantó en tiempo y forma, no me valoraron mis contratos, no. Va directamente al cálculo, al fondo del asunto, a la situación. A lo mejor, por ejemplo, puede ir con una devolución y a lo mejor o yo cumplía los requisitos o debe ir al fondo de la pretensión. No sé si me explico. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Pues llevamos una ventajota, ¿no? Llevamos una ventajota que a lo mejor no vamos a perder tiempo, pero a lo mejor no vamos a perder muchas pruebas que son de gran valor para un juicio en otra materia, ¿no? Puede ser la desventaja, en efecto, licenciado. Exacto. Y Arturo, pues platícale a tus amigos a grandes rasgos, ¿cómo presentamos el recurso? ¿Cómo lo subimos? ¿A dónde lo llevamos? ¿Qué hacemos? Ok, bien. Pues bien, como ya les ha comentado acertadamente la licenciada Estefanía y el licenciado Raúl, el recurso de revocación se tiene que presentar por buzón tributario, es la única medio de comunicación que tenemos con la autoridad. Tenemos que contar con la firma vigente de la empresa, porque es muy importante, ya que como al inicio lo comentó la licenciada Estefanía, si no contamos con la firma, lamentablemente no tenemos la opción de promover el recurso de revocación. Y pues como ya bien se ha dicho o mencionado varias veces, se tiene que promover a los 30 días siguientes a la notificación del acto o resolución a recurrir. La que sigue, por favor. Aquí tenemos que tener previamente conciencia de, a momentos antes de promover el recurso de revocación, de que nosotros para que podamos promover un recurso tenemos que tener una notificación en buzón tributario del acto o resolución que vamos a recurrir. Pero para esto tienen que ocurrir ciertas condiciones específicas. Es decir, tenemos que tener un aviso previo a la notificación. Es decir, la autoridad tiene que mandarnos a los medios de defensa que tenemos registrados ante la autoridad fiscal
como puede ser correos electrónicos o números de celular, un mensaje que tenemos una notificación pendiente en buzón tributario. Una vez que nos envíe ese mensaje, tenemos 3 días para que el contribuyente pueda abrir y darse por notificado ante buzón tributario. Si esto no ocurre, automáticamente al 4.º día se genera el acuse de notificación, pero por falta de que se abrió ese aviso de notificación. La que sigue, por favor. Entonces, una vez que tenemos, pues, el acto a recurrir y el acuse de notificación, así como la notificación electrónica, porque ya pasó lo que les dije, que ya la autoridad nos mandó el aviso, nosotros autenticamos esa notificación, se genera el acuse y el aviso electrónico, y ahora sí, podemos decir que previamente ya tenemos el acto a recurrir y su constancia de notificación, que es lo que sí o sí tenemos que tener al momento de que vamos a promover el recurso de revocación. La que sigue, por favor. Bien, aquí también es dable comentarles que tenemos que tener los requisitos que nos establece la ficha de trámite 192 de la resolución miscelánea para promover un recurso. Básicamente es lo que ya les hablamos a lo largo del quiz de esta plática, compañeros, que es pues que tenemos que tener identificados quién es el promovente, su domicilio, el RFC, el objeto del recurso, cuáles van a ser nuestros agravios. La que sigue, por favor, Dul. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue, por favor. Ahora sí. Para promover el recurso de revocación, primero que nada, pues tenemos que abrir la página del portal, en este caso del SAT, y vamos a seleccionar la opción que dice buzón tributario, porque por ese medio vamos a promover el recurso. La que sigue, por favor. Ahora, ya teniendo seleccionada esa página, tenemos que contar con el RFC de la persona, la contraseña, o en este caso, tenemos que tener de manera directa la e-firma, porque podemos entrar sin la e-firma, pero para firmar el recurso de revocación sí tenemos que contar con la e-firma. Ahí vamos a seleccionar la opción que dice interposición de recurso de revocación, la que sigue, por favor, Dul. Y bien, nos va a despejar una pantalla en la cual nosotros vamos a seleccionar justamente las 3 primeras casillas que van a hacer que vamos a elegir el recurso de revocación, vamos a seleccionar pruebas y vamos a poder, o tenemos la opción de que podemos anunciar pruebas y posteriormente desahogarlas. La que sigue, por favor. Ahora bien, ya que hayamos seleccionado las pestañas que nos indican la elección del recurso y las pruebas, la constancia de notificación y el acto a recurrir, vamos a darle siguiente para poder cargar todos estos documentos que tienen que estar en formato PDF y que, pues bueno, no pueden pasar de aproximadamente, o pesar más aproximadamente de 2 a 4 megabytes. La que sigue, por favor. Perdón, es muy importante saber que todas estas pruebas se tienen que subir en formato PDF, es decir, en documento digital, para que la autoridad únicamente las resguarde en un archivo electrónico o en el momento de imprimirlas, al momento de armar el expediente administrativo. Y bien, ya por último, justamente lo que les decía, para poder subir el recurso de revocación, y una vez que hemos señalado las pruebas a acompañar el escrito, y en el caso de que digamos que posteriormente vamos a ofrecer pruebas, que esto lo podemos anunciar, que esto lo podemos hacer posterior a la presentación de nuestro recurso, ahora sí vamos a tener que tener a la mano el certificado y la clave privada y la contraseña para que automáticamente nos genere el acuse de recibo de promoción del recurso de revocación. La que sigue, por favor. Como ya les he mencionado, en el supuesto en el que en el momento de que presentemos el recurso de revocación no anunciemos pruebas, posteriormente podemos volver a entrar a la página del SAT y ahí podemos volver ahora sí, anunciar pruebas que posteriormente vamos a desahogar. Y por último, ya esto para terminar, ya que tenemos presentado el recurso de revocación, vamos a generar el acuse con el cual nosotros tenemos el número de recurso de revocación, la fecha de presentación y la autoridad a la que se le dirigió para, porque en su momento procesal oportuno nos dé la resolución correspondiente al recurso de revocación. La que sigue, por favor, Dur. Y ya, bueno, ya se los mencioné, aquí tenemos justamente la ventaja de que una vez presentado el recurso de revocación, tenemos 15 días para poder decirle a la autoridad que le vamos a presentar pruebas en 15 días adicionales, que pues no tengamos al momento o que tengamos la cuestión de poder allegarnos de ellas. Y esto pues nos permite el propio recurso
una vez volviendo a entrar a la página del SAT, seleccionando el recurso de revocación que tenemos, este número ya viene indicado en el acuse de presentación, lo vamos a poner justamente donde dice el número 2 y automáticamente vamos a buscar la opción de desahogar o anunciar pruebas adicionales. La que sigue, por favor. Por último, pues seleccionamos nuestras pruebas, que es decir, o el anuncio o la exhibición de las pruebas. La que sigue, por favor. Y de igual manera, perdón, de igual manera nos va a generar un acuse por cada una de las pruebas adicionales que hayamos aportado durante los 15 días o por la totalidad de las pruebas anunciadas y exhibidas. Y pues bien, como tenemos en cuenta o como hemos mencionado, pues este recurso de revocación es un medio de defensa en favor del contribuyente. Es decir, pues la Convención Americana de Derechos Humanos ha dicho en su artículo 25 que toda autoridad pues tiene la obligación de ejercer la tutela judicial efectiva. Esto es, proteger y promover los derechos fundamentales, en este caso, hablando en materia fiscal, de los contribuyentes, a través de un recurso o un medio de defensa breve, sencillo y pues en el cual los derechos del contribuyente queden a salvo. La que sigue, por favor. También, bueno, tenemos que, pues, una tesis en la cual nos dice que debemos hacer valer agravios tendientes a desvirtuar la ilegalidad o la legalidad de las resoluciones que nos determina la autoridad fiscal. Estas tesis nosotros las hemos utilizado para defender, pues básicamente, como ya les hemos mencionado, los derechos que tiene el contribuyente respecto a las determinaciones indebidas que nos ha determinado la autoridad fiscal, licenciada. La que sigue, por favor. Y bien, pues básicamente, como ya les hablamos, pues aquí en materia de recurso de revocación, son aplicables las reglas de anulación, es decir, que pues la autoridad fiscal tiene la obligación de llevar a cabo o de poner en práctica lo que determina la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto es que la valoración de pruebas tiene que ser libre, pero debe estar fundada y motivada, que pues en este caso debe advertirse que las pruebas pueden ser valoradas por analogía o por apreciación de la propia autoridad. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí por último tenemos una tesis que nos habla del alcance de la procedencia del recurso de revocación. Y esto es, como ya lo hemos manifestado durante toda la plática, tiene que ver con aquellas resoluciones o actos que nos determinen créditos fiscales, que afecten el interés público de tercero o del propio promovente, licenciado. La que sigue, por favor. Pues por mi parte es todo. Agradezco su compañía y pues no sé si tenga algún otro comentario adicional, licenciado. Sí, nada más, Arturo, vamos a completarle la respuesta a nuestra amiga Dulce Adriana. Efectivamente, Arena, podría ser que no afecte los intereses del actor, que sus agravios no estén tácitamente explicados, pero más que nada es que no haya realmente algo que el agravio la lastime en su pretensión, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido casos en el que embargan a un tercero, ¿no? Y, por ejemplo, el tercero sí tiene una necesidad de subirse a este tipo de recurso, ¿no? Puede aportar la prueba. Pero a lo mejor dice, es que en el 2019 me determinaron esto y ¿qué le pasó? Pues nada, pero nada más yo quería saber. O sea, que haya el interés jurídico de que le haya lesionado, ¿no? Ok. A ver, preguntaba Omar algo. Omar, ¿cuántos requerimientos? Sí, aquí está su pregunta. Sí. Pues, ¿a los cuántos requerimientos la autoridad me formulará una multa o un crédito fiscal? Es que mira, es que la multa te la puede formular incluso sin requerimiento, ¿eh? O sea, no necesitas un requerimiento para que te ofrezca. Simplemente no lo presenté en tiempo y forma y me va a determinar la autoridad una multa. Me puede invitar también a presentar una obligación de ley que no he presentado y a lo mejor puede impugnar la multa, pero sobre todo no va a haber multa, sobre todo cuando sea de forma espontánea la solución del asunto o lo que me están requiriendo, ¿no? Pero la autoridad te puede formular la multa simple y sencillamente por el hecho de no haber presentado en tiempo y forma un pago provisional o haber no presentado la declaración del ejercicio. No necesariamente necesitas requerimientos, ¿sí?
Hace poco dimos un curso, ¿no? Aquí en la asociación de multas, ¿no? Para cancelación de multas. A lo mejor hay que volver a, porque está llegando muchísimas, un montón de multas está con las anuales, ¿eh? Que tienen muchos errores, están llegando muchas multas, pero a lo mejor sería conveniente que platicáramos de esas multas, ¿no? Sí, pero no tienes tiempo, Omar, no tienes tiempo. La autoridad te puede llegar y a ver, luego dice Dulce, tengo un caso en particular, me están impugnando una multa, pero no expresa agravios, solo pide la nulidad de la multa en materia administrativa. Un caso en particular, me están impugnando una multa, pero no expresa agravios, solo pide la nulidad de la multa en materia administrativa estatal. No sé si Dulce nos quieras explicar un poquito más, Dulce, si le abren el micrófono a Dulce. Dulce Adriana, ¿verdad? Y si no, Dulce, pues nos mandas un mensajito y con mucho gusto te damos una plática, ¿no? A ver, sí, miren amigos, ya vamos con el tiempo aquí en la asociación. Les comento que los invitamos, pueden hacer solicitar una hora de asesoría gratis para resolver sus dudas. Aquí aparecen nuestros teléfonos en el chat o a través de la asociación y con mucho gusto los podemos ayudar. Hay cuestiones muy específicas, ¿no? Pero sí me gustaría, Adriana, que nos platiques cómo está el asunto y con mucho gusto platicamos porque no alcanzo a imponer porque dices que nos impugnan, ¿no? O nos determinan. Me están determinando, pero nada más me termina la multa, pero no me dicen razón, no me fundamentan ni motiva, ¿no? A lo mejor ahí hay un asunto. Bueno, pues los invitamos, amigos, a hacer a subirse a nuestras redes, a través de WhatsApp pedir su horario a ver, vamos a ver a Jessica. Un crédito fiscal derivado de una fiscalización de luz. Recurso en contra de una determinación de un crédito fiscal derivado de una fiscalización. Sí, si estás en tiempo y forma, Jessica, lo primero que procede es el recurso de inconformidad, ¿sí? Porque precisamente, ¿cuál es el elemento determinante que me están haciendo un determinante por parte de la autoridad, ¿no, Arturo? Entonces, procede y siempre que estés en tiempo y forma, ¿no, Jessica? Ok, sí, perfecto. Es que por ahí alguien me había comentado que tratándose de actos de fiscalización, visita domiciliaria o revisión de gabinete, que no procedía el recurso de inconformidad. No, pues entonces, es lo que más promovemos, Jessica. Ok. Que solamente procedía en contra de cédulas de determinación. No. Entonces por eso era mi duda. Yo decía, entonces no procede, o sea, pues qué más, ¿no? Tu primer medio de defensa va a ser el recurso. Tu primer medio va a ser el recurso. Perfecto, muchas gracias. No, empezamos para servirles. Les agradezco mucho su presencia. Nuestros amigos que quieran obtener una constancia de la plática, pueden mandar un mensaje al WhatsApp de la comunidad y con mucho gusto les damos una constancia de su participación en la plática. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.